nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Escuchamos en el Evangelio de hoy cómo Jesús andaba sobre el agua, invitó a San Pedro a hacer lo mismo. Y San Pedro, por falta de fe, cayó en el agua y se rescató por Jesús también. Vamos a prepararnos para escuchar a la palabra, para celebrar de verdad estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorian de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, que tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. El 5º mes del 4º año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías,
el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra, y este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Se ponen en pie. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca,
el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y lo trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese. Pues escuchamos en la primera lectura un chocante enfrentación entre Jeremías y Ananías, los dos supuestamente profetas. Nos acuerda del hecho de que habían dos tipos de profeta en esa época de los reyes. Uno auténtico, que era de Dios, incluyendo Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amos, todos los famosos profetas que conocemos en la Biblia. Pero había otro grupo que era una clase de gente y dependientes del reino mismo, que eran profetas, profesionales, que ganaron dinero por profetizar, según lo que decían, era la palabra de Dios. Pero ellos no tenían nada que ver con la palabra de Dios, tenían que ver con la palabra que querían escuchar los reyes y los sumos sacerdotes y la gente importante. Así que era un sistema de mentiras y eran los profetas verdaderos que tenían que enfrentarlo, como hace Jeremías con sus palabras a Ananías, que dice que porque has hablado mal y has levantado una rebelión contra la palabra de Dios, vas a morir dentro de un año. Y así pasó. Pues el Evangelio sigue en lo que hemos escuchado en estos últimos días. Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Hemos leído sobre eso durante la semana pasada. Y al enterarse de su muerte, quería ir a un lugar muy lejano, muy retirado, para rezar, para tomar un tiempo solo, para reflexionar y hablar al Padre, porque le dolió tanto de corazón. Entonces se fue a buscar el lugar en la barquita que tenían. Y llegando entonces al lugar, se encontró una multitud de gente, porque ellos vieron dónde iba y llegaron a pie antes. ¿Por qué? Porque tenían tanta necesidad, como ovejas perdidas. Y Jesús no podía negarles. Entonces, durante todo ese día no tenía tiempo para rezar. Curaba todos los enfermos. Luego predicaba todo el día. Y al final del día pasó lo que hemos escuchado en la misa de ayer. La multiplicación de los panes y los peces, los pescados. Ahora nos dice
que por fin, en la noche, en la oscuridad, tiene la oportunidad para rezar en privado. Y mandó a sus apóstoles a regresar al otro lado del mar de Tiberias y pasó un rato en la montaña rezando al Padre. Luego, en medianoche, está pasando por las aguas, por encima de las aguas, a la barca donde se encontraron los 12, en una tormenta más o menos, mucho viento. Bueno, tenemos que considerar que en el Evangelio hay cosas que simbolizan otras cosas. El mar siempre en la Biblia significa el poder del caos, el poder del mal. Porque el mar puede inundar y destruir fácilmente, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. La barca tiene poco tamaño, no puede mantenerse bien en un viento fuerte. Y ahí está Jesús andando hacia la barca. Y por la primera vez de 2 veces, los apóstoles dicen que es un fantasma. No puede ser Jesús, es un fantasma. La otra vez que decían eso es después de la resurrección también. Pero bueno, esto en este caso es Jesús llegando a la barca. ¿Y qué es la barca? Pues siempre significa la iglesia. Como hablamos de la barca de Pedro. Esta es la barca de la iglesia, que es la barca de Pedro. Y estamos en una crisis de fe. Es un tiempo muy tumultuoso, muy difícil. No sabemos dónde vamos, cómo vamos a llegar. Es por las tormentas que están alrededor. ¿Y dónde vamos a poner nuestra fe? Pues como Pedro y como los otros, lo ponemos en el Jesús que viene hacia nosotros. Por encima de las aguas tormentosas. Tenemos que tener fe a pesar de las dificultades, con ojos a Jesús, que nos dice siempre, tranquílense, tengan paz, no tengas miedo, es yo. No hay nada de temer o preocuparse. Esa es la palabra que escuchamos con mucha consolación en estos días también. Nuestra barca de la iglesia es mucho más enorme que lo de los apóstoles ahí en el lago. Pero grande o pequeño, dependemos siempre en el Jesús que viene hacia nosotros y que nos calma y nos da la paz.
Con confianza en nuestro Dios amoroso, ofrecemos nuestras oraciones y peticiones A responder, te rogamos, Señor, Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, diáconos, que el Señor continúe llamando y sosteniendo hombres y mujeres para que trabajemos humildemente en bien de nuestra iglesia. Oremos, te rogamos. Señor. Por nuestros líderes en el gobierno, para que el Dios de justicia los guíe en un trabajo para el bien común. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que están solos, que no tienen dónde vivir, que Jesús los cure y consuele y ponga sus manos sobre de ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por esta comunidad de fe aquí reunida, por aquellos que están en sus hogares, para que la palabra de Dios continúe guiándonos hacia la verdad y hacia el amor y hacia el servicio. Oremos. Te Rogamos, rogamos, Señor. Por todos los fieles que ya han fallecido. De manera especial quiero pedir por un amigo que hoy falleció en la madrugada en México, Emilio del Moral Gutiérrez, y por todos aquellos que han fallecido, para que el Señor los reciba plenamente en su reino. Por ellos y por sus familias oremos. Te rogamos, Señor. Y ponemos delante del Señor en silencio nuestras necesidades, las necesidades de nuestra parroquia. Por todas y cada una de estas necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. Tráiganos lo que hemos presentado según tu voluntad. Lo pedimos por tu Hijo Cristo nuestro Señor. ¿Dónde está el corporal? Normalmente está. Nada más por si acaso. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros pan de vida. Bendito Señor. Bendito seas Dios del universo, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas.
tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.